todos nosotros, que es el versículo 8. La mayoría de los cristianos evangélicos del Príncipe de Paz, este versículo se lo saben de memoria. Es más, algunos consejeros, cuando vienen a desfilar aquí al frente el día jueves, el versículo que dicen es Hechos 1:8, porque ese se lo aprenden pero rapidito. Amén, hermanos. Así que Hechos 1:8 vamos a leer esta tarde. Cuando usted llegue a esa lectura, me dice un amén bien fuerte. Eso quiere decir que ya están listos los hermanos. Qué bonito es predicar aquí, hermano. Qué bonito es predicar aquí, porque ustedes ya más rápido que el predicador ya han llegado a la cita. Yo ni he encontrado todavía. No, ya estoy aquí. Hechos 1:8. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último, y hasta lo último, y hasta lo último. ¿Cuántos quieren llegar hasta lo último de la tierra? ¿Cuántos quieren llegar hasta lo último de la tierra? Siéntese, por favor, siéntese. Aleluya. Hasta lo último. Diga que está la par suya. Usted va a llegar hasta lo último de la tierra. Pero ¿dónde es lo último de la tierra? ¿Dónde es lo último de la tierra? Miren, para saber dónde está lo último de la tierra, porque queremos ir allá, ¿verdad que sí? Queremos ir a predicar a lo último de la tierra. Usted no quiere quedarse predicando, no, usted quiere ir hasta lo último. Entonces tiene que ir. ¿Sabe usted dónde nace el sol? ¿Dónde nace el sol? ¿Dónde nace el sol? ¿En el oriente o del occidente? Ya se me quedaron callados. En el norte, me dice uno. Porque como tiene la vista puesta hacia donde está este tronco, ¿verdad? En el oriente, allí nace el sol, ¿verdad? Ahí, yendo para San Miguel, La Unión, y yendo para Nicaragua, yendo para Costa Rica, Panamá, yendo hacia, bueno, vámonos hasta el Medio Oriente, hasta el último de la tierra. Pakistán, Afganistán, allá por la China, por la India. ¿Cuántos quieren ir por ahí, hermanos? Pero hay que irnos más lejos todavía, allá por Rusia. Ahorita en junio quisieran ir a Rusia, ¿verdad? Rusia. Pero hay que irse todavía más lejos y darle la vuelta al mundo, ¿verdad? Y entonces volvemos a llegar aquí a El Salvador y llegamos a Suchitoto de regreso, y allí la casa que está al lado suyo, eso es lo último de la tierra. Aló. Eso es lo último de la tierra. Así que hay que ir a ser testigos hasta lo último de la tierra. ¿Y lo último de la tierra dónde está? Allí está, a la par de su casa. Sus vecinos están esperando que usted les predique la palabra del Señor. Amén. Hermano, pero es que esos mis vecinos, viera que es lo mejor que se lo lleva el diablo, porque ya cuántas veces les ha predicado y no hacen caso. Pero como usted tiene que seguir hablando de las bondades de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es su nombre, hermano? Bueno, así que hoy vamos a hablar sobre el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo dijo Jesús? Pero recibiréis poder. Ve usted el énfasis que le da Jesús al poder, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido
Sobre vosotros el Espíritu Santo, mi amado hermano y hermana. Oiga bien esto, y yo quiero que nos quede claro esta cosa, porque de aquí depende de que nosotros realmente nos llenemos del Espíritu de Dios y que siempre anhelemos estar llenos de su Espíritu Santo, porque el énfasis que Dios y el Señor Jesucristo le dio al ser llenos del Espíritu Santo, el énfasis es el poder. Él dice: ustedes van a recibir poder. ¿Qué vamos a recibir nosotros? Poder. ¿Qué va a recibir usted, mi amado hermano? Poder. ¿Qué es lo que necesita usted? Poder. Poder. Oiga bien, la teología nuestra, la teología de los creyentes evangélicos que nos han enseñado durante mucho tiempo, ha sido una teología tradicional, una teología en la cual se nos ha hablado equivocadamente, mi amado hermano, de que el énfasis de ser lleno del Espíritu Santo, oiga bien, es hablar en lenguas. Eso nos han dicho. Y eso hemos creído nosotros. Hay creyentes que dicen: mire, hermano, yo no hablo lengua, quizás no tengo el Espíritu Santo, o no he sido bautizado por el Espíritu Santo. La Escritura, mi amado hermano, no dice que usted va a recibir nuevas lenguas al ser bautizado en el Espíritu Santo. La Escritura dice que usted va a recibir poder. Usted va a recibir poder. Oiga bien el énfasis que hace Jesús, que usted va a recibir poder de Dios en su vida. Bendito sea su nombre. Ahora bien, yo no le vengo a decir de que el hablar en lengua no es algo divino, que no es algo maravilloso, que no es algo precioso. Claro que sí, es una consecuencia de ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Pero el énfasis, amado hermano, no es estar hablando en lengua, sino que el énfasis es que usted reciba poder de lo alto para predicar la palabra del Señor a aquellos que lo necesitan. Hay cristianos, mi amado hermano, que ya tienen 20 años, 30 años de estar en la iglesia y todavía no se han ganado ni un solo alma. ¿Sabe por qué? Porque no tienen poder para ir a predicar, porque sienten miedo a hablarle al vecino, sienten temor de hablarle a la gente sobre las maravillas del Cristo resucitado. A su nombre. Y se están quedando bien serios ustedes. Pero es que el énfasis que Jesús le da al ser lleno, al ser bautizado en el Espíritu Santo, mi amado hermano, el énfasis es poder. Por eso le digo, la teología tradicional nos enseña que el ser bautizado en el Espíritu Santo es hablar en lengua. Y hermano, habla en lengua. Y habla en lengua, y habla en lengua, y hasta le enseñan. Miren, hay lugares donde le enseñan a hablar en lengua, fíjese usted. Qué bonito. Hay lugares donde, mira, empiece a repetir, hermano, vaya, salte la barandilla, y hasta el otro ahí repitiendo, salte la barandilla, y salte, para querer hablar en lengua. Y hay cristianos que desde hace 25 años hablan las mismas lenguas. Las mismas lenguas. Oiga bien, yo he escuchado a muchos cristianos que las mismas lenguas que hablaba aquel predicador que ya está con el Señor, llamado Gigi Ávila. ¿Alguno escuchó de él? De las mismas lenguas que el Señor le dio a este predicador, hay cristianos que todavía esas mismas lenguas se aprendió y esas son las que dicen. Y aunque me mire así con cara de aquel gatito de Shrek, mira película ahí, videos. Aleluya. Oiga bien, el énfasis que le da Jesús al ser lleno del Espíritu Santo, al ser investido, oiga bien, del Espíritu de Dios, el énfasis es el poder. El poder. En otras palabras, Jesús dijo, cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y los sumerja, entonces ustedes van a recibir poder y ustedes van a ser poderosos. ¡Aleluya! Y dijo Jesús: y cosas mayores que las que yo hago harán ustedes. A su nombre. Mi amado hermano, fíjese que si usted empieza a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 3 dice que a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas
indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El mensaje de Jesucristo desde el principio fue el arrepentimiento. El mensaje central de Jesús desde que empezó su ministerio fue acerca de arrepentirse, porque el reino de Dios se había acercado. Y oiga bien, ese mensaje lo siguió predicando cuando él estuvo en su ministerio. Los 3 años de ministerio siguió predicando ese mensaje y murió en la cruz del Calvario y derramó toda su sangre. Y dice la Escritura que bajó hasta el seno de Abraham. Allí se llevó también al ladrón aquel de la cruz y lo llevó al paraíso. Y cuando al tercer día el Espíritu vuelve al cuerpo allá en aquella tumba, oiga bien, se levanta por el poder de Dios y entonces resucita. Y cuando él resucita, dice que empezó a aparecérsele durante 40 días a más de 500 personas, y lo que les decía, mis amados hermanos, lo que les hablaba era acerca del reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo que quiere es que el hombre se arrepienta y entre al reino de los cielos. Lo que Jesús quiere es que usted sepa que usted está en un mundo natural, pero que usted está actuando en un mundo sobrenatural, que lo ha dejado para que su divina presencia se haga presente en su vida. Por lo tanto, dice en el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Oiga bien, lo que él les había dicho es: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, ¿verdad que sí? Eso lo encontramos en Mateo 28, cuando les da la gran comisión. Pero ahora que él está apareciéndosele, oiga bien, después de 40 días que él resucita, entonces les dice: ustedes no se muevan de aquí. Aquí estén en Jerusalén, no vayan a salir de este lugar, no se me vayan a dispersar todavía, no vayan a predicar a ningún lugar, aquí estén juntos. Les mandó que no se fueran, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a eso, hermano? No vayan a salir a predicar, porque si salen a predicar, van a salir a predicar sin poder, van a salir a predicar sin unción. Amén, hermano. Y cuando vayan a predicar, les va a dar miedo, les va a dar temor de hablarle a la gente. Así que no salgan todavía. Porque Juan, dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. A su nombre. Y pongámosle atención a esta palabra, bautizo, que viene del griego baptizo. De esa palabra griega viene la palabra bautizo, del griego baptizo. Y el griego baptizo quiere decir sumergir completamente. El griego baptizo quiere decir estar dentro de sumergir. Por eso que cuando aquí al nuevo creyente se le bautiza en las aguas, hermano, no le echamos ahí un chorrito de agua en la cabeza, ¿verdad? Porque el bautismo en agua tiene que ser sumergido, todo, completamente. Ni un pelo de la cabeza puede quedar fuera. Todo tiene que ser bautizado. Y si alguna manita le queda fuera, hay que meterle la mano. Y si saca un pie, hay que meterle el pie también, porque puede estar caminando con un pie adentro y otro pie afuera. Así que hay que sumergirlo completamente. Y si se ahoga, que se ahogue. Amén. Se va con el Señor. Amén. Aleluya. A su nombre. Pero hay que sumergirlo. Hay que sumergirlo. Entonces, esta palabra quiere decir que se mete completamente con. Amado hermano, y cuando dice el Señor Jesús, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo.
quiere decir que el Espíritu Santo de Dios va a venir y nos va a sumergir en su presencia. Bendito sea su nombre. Y vamos a ser parte de lo divino, lo especial de nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Por eso es que Juan, que bautizaba en agua, dijo: detrás de mí viene uno. Viene uno, dijo, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la sandalia. Y yo lo bautizo en agua, pero este, dijo, los va a bautizar en fuego y en poder de Dios. Mis amados hermanos, entonces dice el versículo 6: los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero entonces le responde: pero recibiréis poder. Diga conmigo: poder. Dígalo otra vez más fuerte. Poder, mi amado hermano, es lo que recibimos cuando somos bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Denle gloria a Dios esta tarde. Glorifíquenlo con sus manos, glorifíquenlo, porque Él le da poder. Ahora bien, como le digo, la teología nuestra tradicional, o sea, el religioso le va a decir a usted: mire, si usted no habla lenguas, usted no es bautizado del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo para lo único que sirve es para que usted hable en lenguas. Entonces, y le va a decir de que el bautismo es solo una vez y ya tú. Y eso es lo que dice. Ya fui bautizado, hermano. Hace 500 años que me bautizó el Señor en el Espíritu Santo y sentí un fuego, fíjense, y que me quemaba y me ardía y hace, ¿saber? En el tiempo de la momia, ¿verdad? Pero ahora ya no, porque solo una vez fue bautizado. Pero la Escritura no dice eso, hermano. La teología divina, la teología del reino de los cielos nos dice que usted y yo somos empoderados una y otra vez, porque cada vez que usted sale a este mundo, cada vez que usted sale a la calle, cada vez que usted va a su casa, cada vez que usted va con su vecino, cada vez que usted va y intercede por ellos, cada vez que usted se comunica con ellos, cada vez que usted pasa algún problema, mi amado hermano, ese poder que Dios le ha dado a través del bautismo va saliendo de su vida, va saliendo hasta llegar un momento en que usted queda vacío una vez más y necesita llenarse una vez más del poder de Dios. Por lo tanto, hay que ser llenos cada día, hay que ser llenos cada momento, hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. No podemos estar, mi amado hermano, como aquellos religiosos que creen que solo una vez reciben el poder de Dios y con eso ya basta, sino que hay que seguirnos llenando. Por eso es necesario orar, por eso es necesario buscar la presencia de Dios, es necesario doblar nuestra rodilla, es necesario empoderarnos. Pero recibiréis poder, dice su palabra, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. A su nombre. Mi amado hermano, vea lo que dice Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Oigan bien, como le dije al principio, yo no estoy hablando de que no vamos a hablar nuevas lenguas, claro que sí, pero no es eso. Oiga bien, el énfasis de ser lleno del Espíritu de Dios, el énfasis no es hablar en lengua, porque se conoce mucha gente que habla lengua y habla lengua y habla lengua y no tiene poder. ¿Aló? No, se le presenta un endemoniado y sale corriendo. Se le presenta a alguien que le dice: mire, estoy enfermo, y lo manda con el doctor, porque no tiene poder, porque no tiene poder. Pero oiga bien esto,
Oiga bien esto, qué maravilloso un cristiano que hable nuevas lenguas, pero que también tenga poder de Dios en su vida, que tenga poder, mi amado hermano.